Bueno, queridos patitos, atmósfera cero. Ciertamente en el inicio de la propia película nos descubren varios datos para que nos situemos en la tercera luna de Júpiter. Si no recuerdo mal, como es Io. Es un mundo inhóspito, pero ciertamente rico en minerales. Y la minería espacial, pues ciertamente está dividiendo. Y por supuesto es algo que ya hemos vivido en la Tierra y que evidentemente significa llevar más allá. ¿M? Donde el ser humano todavía no ha puesto el pie, pero ciertamente elementos de vida, comerciales. Lo mismo que en 2 años antes tendríamos esos camioneros espaciales como es la película Aliens. Pero ciertamente, 1981, Peter Hyams coge a Sean Connery para esta película. Tiene 110 minutos, 1 hora 50, casi 2 horas. Es una duración que se solía estilar para poder tener en los cines más posiciones, es decir, más visionados y potencial a la hora de establecer mayor beneficio. Es una película que amerita ser vista, que el argumento ya está visto, porque es High Noon, Solo ante el peligro, una película de los años 50, con Gary Cooper. Ese protoejemplo que ciertamente alguien llamado Ricardo Ibar nos comentó que podía ser el prototipo del personaje de Kevin Costner en Los Intocables de Elliot Ness, interpretando precisamente a Elliot Ness, como todo el mundo sabe en esa película de Brian De Palma. El inicio de esta película, por lo tanto, nos traslada a ese universo y en esa luna donde vemos esos datos para introducirnos y esa idea de que el mando es durante un año. Un año de servicio y después vuelta por lo dificultoso, lo complicado, lo duro que es el trabajo. Y así se lo transmiten. Y no solamente eso, sino que lo puede ver. Lo puede ver desde el primer momento lo complicado que es hasta el punto de que se van sucediendo sucesos inexplicables, increíbles, hasta el punto de que evidentemente tiene que investigar. Y ahí vemos la personalidad de este sheriff. Puede ser acomodaticio o puede querer solucionar el problema. La idea del personaje previo de por qué le han enviado aquí. Cuando al personaje de Sean Connery, 6 años después, es decir, en El nombre de la rosa, le pregunten por cosas trascendentes y respuestas importantes, le responde el propio personaje de Guillermo de Baskerville, le responderá: si tuviera respuestas a eso, no estaría aquí contigo en esta abadería perdida de la mano de Dios, estaría en París enseñando teología. Y por tanto, ciertamente, si fuera un personaje clave, aquí podríamos establecer la idea de que podría haber sido un infiltrado. Alguien enviado desde las alturas para descubrir determinados casos, pero entonces habría sido demasiado evolucionado porque en un momento dado le recuerda al jefe de la estación su pasado y por tanto tendría una elaboración de su propio pasado muy curiosa o cuidadosa, a pesar de que hipótesis de los elementos de las lagunas del guión o de los complementos del guión para poder hacer una investigación omnicomprensiva, claro que pueden hacerse. Lo mismo que se hace respecto a mi querido Angelito, como es aquella película de Solo en Casa. Ciertamente se establece incluso la idea de que el personaje de Macaulay Culkin, Kevin McAllister, acabó siendo el personaje de Shaw en una forma recombolesca, pero ciertamente uno puede establecer incluso que pueda ser una especie de James Bond del espacio,
a través del servicio secreto de esa Liga de Naciones Industriales, que le ha infiltrado con un pasado prefabricado para descubrir esta fórmula, porque quieren ser los más listos del barrio, en un lugar en el que no llega en teoría la fórmula, un poco siguiendo lo que sería el personaje de Kevin Kline en Wild Wild West. ¿eh? O- que ciertamente tiene esa idea del servicio secreto primigenio en los Estados Unidos. ¿Esto es demasiada sobrelectura? ¿Me estoy flipando demasiado? Seguramente, porque ciertamente lo más sencillo que tenemos es la doctora Lazarus, tenemos a un sargento que simple y llanamente ve, observa, recibe pastita, se calla, aquí paz, después gloria, y el anterior sheriff no se nos cuenta por qué se larga. Seguramente es porque termina su mandato y nombran a otro. O porque sucedió algo. Encaja en ese flipe el asunto de que terminó su mandato y por tanto, en teoría, como ha habido ya disfunciones y por tanto la gente lo sabe. Hay gente que lo sabe porque estos datos no se pueden guardar en secreto para todo el mundo. Ya saben que hay disfunciones de alguien que descubre que tiene arañas por ahí y quítamelas y acaba quitándosela en atmósfera cero. ¿Qué es atmósfera cero? Pues una situación particular en el espacio en donde no hay atmósfera ninguna y por tanto ciertamente la muerte es instantánea. Con una fórmula parecida de saturación que veremos en prácticamente 10 años después en Desafío Total, cuando Arnold Schwarzenegger vaya a Marte. Pero aquí estamos en Júpiter, en la tercera luna de Júpiter, en Io. Los escenarios son bastante sencillos y en buena medida puede uno incluso recordar los escenarios de la película 2001 Una Odisea en el Espacio. Incluso recordar que en esos años 80 tendremos en 2010 Odisea 2, el año que hicimos Contacto, que está por supuesto comentada en un comentario hay esta película y en un conversatorio está 2001. Mm, Se hizo el conversatorio e inmediatamente después hice el vídeo correspondiente a 2010. Pues la ambientación recuerda un poquito a la de 2001 y uno tendería a pensar que está mejor plasmada o que hubo más varilla, más metal, más dineros para esta 2010, paradójicamente, que para esta película de Atmósfera Cero. Y es que es cierto, no lo necesita. No lo necesita. En algunos momentos, como en el tema del invernadero, uno puede recordar a Silent Running, las naves misteriosas, aquellas que tiene, no sé si ciertamente, pero ciertamente la ciencia ficción pues tiene a veces guiños, sean intencionados o no, y evidentemente la resolución, es un poco mm, rápida. Rápida, pero funcional. Funcional para la historia que se quiere transmitir y que evidentemente en 110 minutos es lo que hay y es lo que tenemos. Peter Hyams. Peter Hyams es el director y ya hemos hablado hace no mucho de la película esta de 1978, Capricornio 1, lo mismo que ciertamente es el director de 2010, el año que hicimos Contacto, del año 1984. Luego hizo The Relic, El fin de los días, también con Schwarzenegger. El sonido del trueno, de 2005, que es mala por el guión. No es creíble el guión. Y el guión es lo más importante de una película, porque ciertamente uno puede ver esta película Atmósfera Cero con
dificultades a la hora de lo visual, porque es muy propia de los años 80, del 81. Han pasado 42 años y ciertamente eh, no, no digamos que ha empobrecido hasta el punto de ser insoportable, porque hay otras películas que les sucede esto. Están aceptables porque evidentemente las maquetas están cogidas desde un ángulo lo suficientemente lejano para no tener disfunciones y quedar como algo, bueno, que está ahí y que no se usa demasiado para los planos desde el exterior. Y evidentemente desde dentro pues son ya localizaciones creadas que más o menos te los puedes creer porque son usadas, no es como en otras producciones de ciencia ficción que hacían cosas a estrenar y por lo tanto tenía ese puntito de elemento de ya bueno, pero por este pasillo han pasado cientos, miles de personas en miles en el sentido de que vemos que son unos cuantos miles, pero eso se va rotando y por tanto al de X años, pues evidentemente sobre esas pasarelas ha pasado X miles de personas y por tanto ciertamente eso al ser usado pues se va castigando el material, el desgaste de materiales, ciertamente, que evidentemente, pues como en todos los lugares, ese uso desgasta. Y eso está transmitido también en esta película como en otras producciones previas de ciencia ficción y eso es grato porque permite luego en la evolución en el paso del tiempo a la forma retrospectiva de volver aquí atrás pues ciertamente que tenga menor desfase, menor problemática para los que lo vemos la película de este 2023 respecto a el año 1981. Y ciertamente que el guión está lo suficientemente bien conjuntado en buena medida porque viene de una gran película como es High Noon, aquella película de Gary Cooper. Y por tanto era complicado, a pesar de que algunos lo han intentado y lo han conseguido, destrozar guiones maravillosos en películas muy pobres. Coger libros de grandes autores y hacer auténticas basuras de adaptaciones. Pero bueno, ciertamente el guión es el que es y está muy bien. El argumento tiene evidentemente similitudes con ese peliculón del género como es High Noon, ya que se trata la situación de la soledad del protagonista frente al peligro que llega a esos dos sicarios. Esa misma que vive el sheriff Will Kane. Como en el western, con el que se compara, en la película Atmósfera Cero, el tiempo es el elemento esencial de la narración. Y ahí se ven esos cronómetros que son útiles para la gente de la zona para hacerse una idea de cuándo tienen que estar o cuándo no tienen que estar, pero tienen la función secundaria de decirnos que cuánto tiempo queda para que lleguen los sicarios y por lo tanto le están diciendo al personaje que le queda menos tiempo, es la cuenta atrás. El personaje encarnado por Sean Connery vive intensamente esas horas que faltan para la llegada de los sicarios en el transbordador, como le ocurría al personaje de Gary Cooper con la del tren. Por eso, la película se califica también como western espacial. Con la diferencia, interesante, pero que no sé si se puede mencionar o no, que en la película High Noon los sucesos ocurren en tiempo real. En tiempo real. Desde el momento en el que comienza hasta que termina, el tiempo que dura la película es el tiempo que pasa dentro de la película. Evidentemente, esto no sucede en esta película, evidentemente por la situación de que ya en la primera parte nos dicen que hay un carguero de suministros una vez a la semana. Por tanto, para que llegue el siguiente carguero necesitas que pasen, por tanto hay que hacer elipsis respecto a las situaciones. A pesar de que no sea mucho tiempo desde que llega el sheriff a la estación hasta que termina, pero es mucho más que 110 minutos, lógicamente. Por tanto, hay que hacer un tratamiento distinto del tiempo. En ese futuro, se asigna a O'Neill un año de servicio en la tercera luna de Júpiter, Io, mundo rico en titanio, para llevarlo al Guggenheim de Bilbao, y en el que hay instalada una colonia minera.
Una noche O'Neill llega a su módulo después del servicio y se entera de que su esposa y su hijo han embarcado en el transbordador que va semanalmente a la estación espacial desde la que en unos días volverá a la Tierra. Al investigar la muerte violenta de dos mineros, O'Neill descubre que presentan un rasgo común: el uso de una droga prohibida y peligrosa llamada eutimol polidiclórico, que aumenta enormemente la productividad de los mineros, pero y con el tiempo provoca psicosis. Al de 11 meses. Ahí tenemos el asunto del año. Es decir, en buena medida se tenía la idea de que al utilizarlo tendrían esos problemas fuera de la estación, pero al empezar a usarlos al inicio del juego, es decir, al comienzo de la llegada, al ser 12 meses, en un momento dado empiezan a tener problemas dentro de la estación y por tanto ser evidente ese juego respecto al eutimol polidiclórico. Y por tanto, esa psicosis se provoca estando en servicio, al cual evidentemente se muestra en dos incidentes horribles. Según los datos proporcionados por la antipática doctora Lazarus, jefa de la colonia, jefa en medicina, evidentemente. Con esa situación de la estancia, de lo científicamente médico, con ese blanco, de lo puro, el reducto de lo puro frente a la suciedad de todo lo demás. Y el ámbito intermedio respecto a la cabina del sheriff. Pues ciertamente ha habido un gran número de muertes de ese tipo en el último año, en los dos últimos semestres, porque le dice, ¿cuánto ha habido en el semestre actual? En el último, tanto. Y en el anterior, tanto. Y en el anterior te digo que son dos porque soy buena investigadora. Ah, coño, pues entonces aquí ha habido algo, aquí hay tomate. O'Neill investigará al gerente Shepard. Shepard, que tiene su traducción en inglés, ¿y cuál es? Y se da cuenta de que él es el traficante, quien la distribuye con la ayuda de otras dos personas. O'Neill se enfrentará a Shepard, y este le informa que nadie quiere que los envíos de drogas se detengan, ya que con su empleo la producción aumenta. Los trabajadores están contentos, los dueños de la empresa son felices, y por tanto él, Shepard, es feliz. Valiéndose de las cámaras de seguridad, O'Neill vigila a los otros dos traficantes de la droga y logra detener a uno de ellos. Poco después es detenido y será asesinado. Y el sargento Montón, ayudante de O'Neill, aparece estrangulado en su taquilla, asesinados por el otro traficante por mandato de Shepard y con la ayuda de un topo. Sin embargo, antes de morir, Montón informa a O'Neill que para evitar una condena mayor, el narcotraficante le dijo que la mercancía está en una cámara frigorífica dentro del transporte hacia la colonia. Allí, el segundo traficante ataca a O'Neill, pero este logra deshacerse del asaltante, acabar con la mercancía y encerrarlo, informando luego a Shepard de lo ocurrido. Shepard entonces llama a la empresa y para que eliminen a O'Neill contrata a dos asesinos más que llegarán en el siguiente vuelo del transbordador. La noticia se extiende por la colonia y los intentos de O'Neill, que oyó la conversación por tener pinchado el elemento de comunicación de Shepard, por defenderse organizando una resistencia, son infructuosos, ya que nadie está dispuesto a arriesgar su vida para ayudarlo. O'Neill contará con la única ayuda de la doctora Lazarus e intentará matar a los dos sicarios antes de que lo asesinen. Una vez conseguido el objetivo, tras una larga lucha, O'Neill será atacado por el topo de Shepard, su nuevo sargento ayudante, Ballard, a quien también logrará dar muerte. Finalmente, O'Neill se enfrenta con Shepard en la discoteca de la colonia y lo deja inconsciente de un puñetazo ante los presentes. Probablemente Shepard será asesinado por sus cómplices o encerrado por lo que hizo, mientras que los ayudantes de O'Neill serán encerrados por amotinamiento. O'Neill, después de cumplir con su deber, se despide de la doctora Lazarus y se retirará acompañando a su familia de regreso a la Tierra en ese año largo que tendrán que pasar dormidos antes de volver al planeta origen, el planeta Tierra.
Es una película que tuvo una nominación a los premios de la Academia, a los premios Oscar por mejor sonido. A los premios Saturn tuvo un premio, mejor actriz secundaria, era el personaje de la autora Lazarus, y 5 nominaciones: mejor película de ciencia ficción, mejor actor para Sean Connery, mejor guión para Peter Hyams, mejor música Jerry Goldsmith, una de estas grandezas de estos directores de música que incorporan algo que no es que sea del todo épico, de recordable, memorable, pero acompañan suficientemente bien a toda la transmisión que sería completamente distinta si no hubiera estado Jerry Goldsmith ahí detrás. Y luego mejores efectos especiales para John Steers. En teoría, el presupuesto es de 16 millones de dólares estimado, y solamente en Estados Unidos obtuvo una recaudación de 17 millones 374 mil $600. Por tanto, ciertamente se puede decir que tuvo un éxito en el ámbito de la taquilla. Y que evidentemente significa que esta película británica, hemos de recordarla, británica, a pesar de que fue distribuida por Warner Brothers, pero fue hecha en Pinewood Studio en ese año, es un clásico de la ciencia ficción, una visión obligatoria, necesaria, para esos que no son ciertamente primera línea, no es la Champions League, pero que están ahí. Puede que en una segunda línea de defensa, pero es una gran ciencia ficción porque está sustentada en un guión bueno, en una historia bien tejida, sencilla, que transmite, que cuenta, que explica y que evidentemente está transmutada del western a el espacio. Por ejemplo, con esas puertas de entrada de la comisaría, que recuerdan a las de cualquier salón del medio oeste en el siglo XIX. Y por tanto, ciertamente, ahí está, High Noon, Atmósfera Cero, una película bien saludable, bien rica, con unas fuerzas y valores nutritivos muy evidentes, y que culminan con esa interpretación de Sean Connery, que demuestra que es un buen intérprete y que merecía sin duda alguna ese Oscar, ese premio de la Academia que le acabarán dando por el personaje de Malone en Los Intocables de Leon Ness. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat. Betty Gelpian.